Yo era de los que creía que una cámara web en estos tiempos no tenía sentido, hasta que descubrí la Logitech 4K Pro. Quédate para que descubramos juntos por qué la Logitech 4K cobra total sentido en estos tiempos. Logitech es una marca súper conocida en el mundo de la tecnología, sobre todo por sus audífonos y sus cámaras web, enfocadas a todo tipo de público, tanto el profesional como el gamer, que es su fuerte realmente. Los de Logitech supieron ver las grandes limitaciones de las cámaras web que traen integradas las laptops y las estaciones de trabajo y deciden sacar cámaras de alta definición y 4K. Esta, la 4K Pro, es una de ellas y te voy a dar todos los detalles para que decidas si esta es la cámara web que estás buscando. ¿Y qué trae la cajita? Pues la cámara web, que aquí la pueden ver, trae esta montura magnética, pero también trae un tornillito que lo puedes desatornillar y ponerlo en un trípode sin ningún problema. Trae un cablecito USB a USB-C de alta transmisión o alta velocidad de transmisión de datos, y este es de 0.3 metros. Y trae un super cable de 2 metros que te va a servir para conectarla a donde tú quieras. Y el manualito, no trae más nada, señores. En cuanto al diseño, no hay mucho que decir. La verdad es que es muy sencillo el diseño, bastante discreto. Trae de acople magnético esta partecita de acá, un tornillo acá que le puedes quitar este acople magnético y eso te facilita montarlo en un trípode. Conexión USB por detrás, por delante la cámara y los dos micrófonos se ven aquí. Vamos a hacer pruebas tanto de video como de micrófonos para que ustedes vean la calidad de los micros, que la verdad que no es que salgan echando tiro, pero cumplen su función. Esta, como les comentaba, tiene esta montura especialmente diseñada para el display de Apple, el XDR, porque puedes acoplarla magnéticamente encima y es cuadradito. La verdad es que yo lo uso con el Mayview de Huawei y funciona perfecto. No tiene magneto porque es de aluminio la carcasa, el chasis del display de Huawei, pero la verdad es que como está planito la puedes usar sin ningún problema. Yo la uso así y modulo la inclinación según voy necesitando. Resolución 4K a 30 frames por segundo el video. Si quieres 60 frames por segundo vas a tener que usar la 1080p o 720p. Aunque el fabricante no encontré por ninguna parte las características de la lente que trae integrada, cuando la conectas a tu PC y ves la resolución en la que graba a 4K es 8.3 megapíxeles y a 1080p va a ser solamente 2.1 megapíxeles. Ojo, para poder usar el 4K la tienes que conectar directamente a la conexión USB de tu laptop o de tu compu de escritorio. Si la conectas a un puerto o a un hub USB o cualquier otro aditamento entre la computadora y tu cámara, solamente vas a poder usarla a 1080p. Otros puntos a considerar: ángulo de visión de 90 grados. Una delicia para que tengas toda la información que tú necesites, o hacer zoom que llega hasta un zoom de 5x si lo requieres. Enfoque automático: si pones algo lo va a enfocar de manera automática. Vamos a poner el cablecito a ver para que lo vean, y la verdad es que es bastante rápido. Luego tiene el pequeño efecto este de que parece que se está moviendo cuando enfocas algo atrás. Miren, se ajusta la cámara, es imperceptible. Pero bueno, si tenemos en consideración que la mayoría de las cámaras profesionales tienes que ponerle la mano para enfocar algo, y esto no, esto en automático te enfoca y te desenfoca. Para mí está a la altura de la Sony ZV-1, bueno, salvando la diferencia. Maneja también HDR con Ray Light 3 para que tengas contraste suficiente en todas las condiciones que suelas grabar. Tiene dos micrófonos que la verdad que bastante decente. Ahorita estamos grabando con el Shure MV7 aquí arriba. Vamos a pasar al audio de los micros integrados en esta cámara ahora. El audio que están escuchando es de los micros internos que trae la Logi 4K Pro. ¿Qué les parece la calidad del audio? Desde mi punto de vista, el audio es bastante decente. Lo puedes usar para videoconferencias, algún streaming. Para crear contenido y tener un audio de mejor calidad, obviamente vas a tener que usar un micro externo, como este que yo tengo aquí arriba, el Shure MV7. ¿Qué opinan de la calidad del audio de los micros internos de la Logi 4K Pro? Déjenlo todo en los comentarios, amigos.
Tienes dos aplicaciones para controlar los ajustes de la cámara. Está la Logitech Control Camera, que es esta que está aquí a la derecha. Tienes las opciones avanzadas para regular el brillo. Ahí atrás está el gatito. La intensidad del color. El Auto White Balance. Bueno, aquí lo tengo puesto en auto. El contraste. Vamos a ponerlo más, menos. Ustedes ahí definen qué van a querer. El autofocus en automático o lo puedes hacer manual. Y tienes en esta pestaña pantalla ancha o estándar. También puedes activar o desactivar el HDR. El anti-flicker y el ángulo de visión, que puede ser 65 grados, 78 o 90. Aquí puedes mover también, si tú defines, por ejemplo, si le pones más zoom, puedes moverte a un lado, al otro, para centrar la toma como tú lo desees. Esta es una opción. A mí me gusta más la otra, que es Logitune, porque trae las mismas funciones, pero adicional trae unos filtros que le dan un toque distinto. Y aquí tienes lo mismo. No alcanzas a ver el preview aquí porque es la cámara que estoy usando ahora para grabar y sale de este lado. Pero es básicamente lo mismo. Tienes el setting. Bueno, vamos aquí. El zoom lo voy a poner a donde estabas. Tiene para lo mismo 78 grados, 65 grados. El ángulo de visión lo puedes controlar. O puedes poner el más chico, el más amplio, y darle un zoom. Cuando le das un zoom con el ángulo de visión de 90 grados, puedes corregir la posición de la cámara sin moverla físicamente. Que eso es una delicia y lo hace obviamente porque está jugando con el ángulo de visión más grande. Si lo haces con el chico, ya desaparece la opción. Aquí tienes los ajustes de colores, que puede ser el brillo, unos filtros que es Blossom, Forest y varios más. Aquí tienes los ajustes de autoexposición, Auto White Balance, el brillo, los contrastes, y tú puedes decidir cómo lo quieres. La verdad que esta es mucho más sencilla la aplicación. Tienen la opción adicional esto de los filtros. Aquí tengo activado el HDR y el anti-flicker. Y no hay mucho más que decir de estas aplicaciones, salvo que tienes dos aplicaciones para la misma cosa. Precio y competidores de esta camarita. Vamos a incluir solamente las que graben en 4K porque no tiene sentido poner las otras, salvo la del gato, por la relevancia que tiene el gato en el mundo este de las cámaras para gaming y para uso regular. Logi tiene un precio de 4.290, puedes encontrarla en mejor precio dependiendo de la temporada, a veces tiene un 10 hasta un 15% de descuento. Otro de los competidores es la Osmo Tiny, que vale 6.690. Esta es una cámara que también graba 4K, se la pongo aquí arribita, pero el precio es considerablemente mayor, teniendo en cuenta que esta tiene como una especie de seguimiento, por eso tiene ese dial que rota en la base. Otro de los competidores y digno rival es la Dell UltraSharp 4K, pero vale 5.260, 1.000 pesos encima de esta de Logi Pro. Y otra de las cámaras que no graba 4K, pero ha generado mucho run desde su lanzamiento hace pocos meses, es la del gato, que graba a 1080p a 60 frames por segundo, enfocado directamente al mundo gamer. Vale 4.135 pesos aproximadamente, va a depender del tipo de cambio, y cuesta lo mismo que esta Logi que graba a 4K. ¿Ustedes qué opinan? ¿Con cuál se quedaría? Resumiendo, señores, ¿vale la pena tener una cámara web en el 2022? Totalmente. No solo la vas a usar para videoconferencia o para streamear si quieres, aunque esa está sobrada para streamear porque graba 4K y a 1080p es más que suficiente, con muchas opciones más económicas en el mercado. La verdad que esta, si eres creador de contenido o quieres una calidad de video superior, te la recomiendo totalmente. Trae micrófonos integrados, como pudieron ver, pero la calidad del audio es decente para la función que cumplen, que es videoconferencia. Para crear contenido no lo vas a poder usar, salvo que te sea a ti suficiente con esa calidad de audio. La recomiendo totalmente, es una camarita que a mí me ha simplificado el trabajo a la hora de crear contenido. La mayoría de los videos en los últimos 2 o 3 meses lo he creado directamente con esta camarita puesta encima del monitor y listo, me pongo a grabar y no tengo ningún problema. Cuando voy a hacer streaming directamente desde la compu y con Streamlabs, perfectamente uso esta a 1080p y la calidad sigue siendo genial. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Considerarían esta Logi 4 Pro como su próxima cámara web? Es cierto que el precio está bastante elevado,
si tienes en consideración que 1080p es más que suficiente para alguno, pero si quieres calidad 4K, esta es la opción más viable en el mercado. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si así fue, no dejen de comentar, compartir con sus amigos y suscribirse al canal si no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.